¡Acción! Señores, señoritas, señores, estamos muy contentos de estar otro lunes para conocer historias olvidadas e interesantes con ustedes. ¡Sí! Nada más temporal y absoluto que el cumpleaños de uno. Y hoy estamos celebrando mis 37 primaveras. ¡Es mi cumpleaños! ¿Podemos empezar con...? ¿Le cantará la canción del cumpleaños del crustáceo a mi hijo? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y con eso, me voy a regalar un capítulo que nadie me habría pedido, pero sobre todo nadie quiere escuchar. Y para que lo sepan, este capítulo originalmente iba a tratar sobre un tema, y como no hay tanta información y no hay tantas cosas interesantes, le tuve que pegar otro. Nada más para que se den una idea de qué tan loco estoy. Pero bueno, antes me gustaría anunciarles que este regalo que me estoy haciendo abre una nueva serie que se une a nuestra colección de misticismo y política. O sea, ya ven que tenemos nuestro Crononautas tradicional, donde hablamos de biografías. Luego tenemos la serie de misticismo. La de misticismo. Tenemos de política y misticismo, que ya lleva 2 entregas. Y prepárense para la tercera, que ya viene cercana. Y ahora quiero agregar esta última serie, que se va a tratar del inacabado y bastante castigado rock mexicano. ¿Por qué inacabado? Porque a pesar de que tenemos bandas de buena calidad, que se ha picado mucha piedra, que ha costado mucho trabajo, y que hay discos que la verdad es que valen muchísimo la pena, aún no alcanzamos el nivel de las grandes industrias y de los grandes países productores de rock. Vaya, ni siquiera alcanzamos el nivel de un país como Argentina, que solo se dedica a copiar los sonidos de Europa. Con todo respeto. Y tal vez ya es tarde, porque el rock murió hace muchísimos años, como Jesús o Dios, según Nietzsche. Pero la música sigue y los artistas del pastiche traficando rimas, traficando estilos, son los que están dominando ahorita los grandes canales de comunicación. ¿Qué es un artista de pastiche? Son estos artistas que se han dedicado a pegar el coro de una canción con el fondo de otra canción, con el sampleo noruego bebe de otra canción para hacer una nueva noruego bebe. Ya sé que sueno viejo, pero esa es la realidad, es lo que está ahorita en las pues ya no son las ondas radiales, ya es en todos lados. Pero bueno, el único objetivo de esta serie, que haremos hasta que nos cansemos o bien alguien nos mate, es recordar bandas, artistas y movimientos que modificaron el panorama de la música en México, sobre todo de la música rock. También hablaremos de algunos lugares, fechas o momentos que pueden ser considerados cruciales en el desarrollo de esta disciplina musical. Al final lo único que queremos es contarle por qué quienes escuchamos rock mexicano desde que éramos muy muy jóvenes lo queremos, lo apreciamos, y tal vez colarles un par de canciones en sus listas de reproducción. Antes de comenzar, me gustaría someterlos a algo que ya se está volviendo una tradición, que es un dato cronautático. ¿Por qué el rock ajolote? ¿O por qué le llamaríamos de ahora en adelante a esto rock ajolote? Robándome la metáfora de Roger Bartra, ahora incómodo opinionólogo de la política mexicana, en su jaula de la melancolía describe a los mexicanos como adultos, pero incapaces de madurar, siempre melancólicos por lo que debería de ser, adaptables y sobrevivientes, pero incapaces de evolucionar de la forma tradicional, pensando evolución como la pensaba. Esto no es una cita textual, es un resumen que hice como de 2 capítulos que tuve que leer porque los quiero tanto que volví a leer La jaula de la melancolía. Pero la figura del ajolote y el usar el ajolote como una metáfora, si ustedes no conocen este bonito animal, es un reptil. Es miren. Este que parece dito. Ese es el ajolote. Para lo que necesitamos nos sirve porque si pensamos la música mexicana, especialmente el rock, pasa algo similar. Hay potencial, hay grandes compositores, pero a la hora de despegar y dar el salto al mundo, se pierden. O le mandan mensajes a jovencitos en Inglaterra. ¿Sí saben esa referencia? ¿Es miedo? ¿Es inmadurez? ¿Falta de calidad? Hay muchas teorías. Es por eso que he decidido regalarme esta serie, en donde en algún punto espero llegar a algunas conclusiones,
pero sobre todo traerles algunas bandas que tuvieron un impacto fundamental y ya han sido olvidadas. Así que prepárense, porque se vienen datos innecesarios, comentarios de fanboy, pero sobre todo ganas de que los escuchen. Antes de comenzar, recuerden que estamos en Patreon, y si quieren enviarnos una aportación por PayPal, échenos un mensaje a Instagram y nos ponemos de acuerdo. Si quieren ir a Patreon, Patreon es patreon.com/en-clasemedieros. Y si nada más quieren darnos una aportación así de, oigan, me sobró este cambio, ahí les va, échenos un grito por Instagram en @loscrononautaspodcast o @en-clasemedieros, y ahí nos ponemos de acuerdo de cómo nos podemos, cómo conectamos el PayPal. No mandamos fotos de patas, no mandamos fotos de nada sexual, puras cosas horribles. Si tienen camisas hawaianas, no importa que hayan sido de su mamá, échenlas, yo aquí les daré un buen uso, porque ya se nos están acabando. También estamos en todas las plataformas, YouTube, Spotify, Apple Podcast y aparentemente también en Google Podcast. Igualmente, no duden en darle una vuelta al Hombre Sintetizador y al disco Maquillaje, dos discos fundamentales de este fenómeno del rock ajolote y que escucho en loop mientras escribo este guión. Ambos discos son de la banda regiomontana Zurdok. Así que pueden ir adivinando que una de las cosas que les voy a contar es Zurdok, pero para no matar la serie y para no aburrirlos con historias como el niño Chetes que tenía bastante dinero, no pudo comprarse una Rickenbacker y entonces no decidió tocar hasta después de podérsela comprar, que no es cierto, pero podría hacerlo. También les voy a hablar de uno de los momentos fundacionales y elementales del rock mexicano, el Festival de Avándaro. Así que prepárense, porque este 19 es mi regalo de mí a mí mismo, pero planeo traerles cosas interesantes. Este es el Crononautas 19, Rock Ajolote, parte 1. Comenzamos. Crononautas. ¡Avándaro! 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 Un aplauso al helicóptero que viene a ver qué onda está pasando acá abajo. ¿Qué tal? Yo soy David Izquierdo, guitarrista. Yo soy Gustavo Mauricio Miramar, tecladista. Yo soy Mauricio Terrachina y toco el bajo. Yo soy Gerardo, toco la guitarra. Yo soy Fernando, vocalista. Y este es Jorge, ¿verdad? Hoy, Rock Ajolote. Parte 1. Avándaro y Zurdok. Capítulo 1. Entre los hoyos funky y la clandestinidad. Esta historia comienza como las historias que le gustan al productor, con gente privilegiada y con dinero. Hay que quitar varias cosas que damos por sentado en este momento sobre el rock mexicano. Deben de reconocer que en esas épocas, entre 1950 y 1960, no había conciertos todos los días. México no era el centro de festivales o giras de ninguna banda, ni norteamericana, ni inglesa, ni de ningún lado. Hasta 1990 o finales de los 80s, no había, en México se habían presentado tan solo Queen, Rod Stewart y un concierto secreto de los Doors que se sospecha, fue pagado por el hipócrita de Gustavo Díaz Ordaz. No dejaba, ni él ni Uruchurto dejaban, pero como su hijo era fan del rock, trajeron a los Doors y lo trajeron a su cumpleaños. Por cierto, si un día están hambreados de chismecito, vayan a, busquen, no me acuerdo cómo se llamaba el hijo, o sea el nombre de pila del hijo, pero busquen hijo de Díaz Ordaz y su relación con Thalía. Si quieren saber a dónde o en qué momento Thalía se fue a la mierda, ahí está el momento fundacional. Nada más para que lo sepan. Pero bueno, regresando, punto número 2. Conseguir discos o viniles, cassettes o 8 track o cualquier tipo de método de reproducción de música dependía de dos grandes cosas. O los importaban, o alguna publicadora mexicana decidía hacer su versión en español. Esto quiere decir que o alguien los traía de Estados Unidos como Fayuca, o las disqueras y publicadoras mexicanas veían que esas canciones tenían éxito en Estados Unidos o en Inglaterra y las traían a México. Así que
era muy difícil conseguir música que no fuera la que estaba en el mainstream o la que estaba sonando fuertemente en los diferentes lugares. Es por eso que Elvis era muy famoso, pero Carl Perkins nadie lo conocía. O los Beatles eran muy famosos, pero los Rolling Stones no tanto. Número 3. Tener instrumentos eléctricos o fuera de los tradicionales que se utilizaban para la música tradicional mexicana era muy complicado. Y prácticamente tener una guitarra eléctrica era un privilegio que, además de que te costaba mucho dinero, no era tan fácil de adquirir. Y finalmente, lo más importante de todo este juego. 4. Conocer personas que también tocaran, tuvieran intención de hacer una banda y sobre todo compartieran conocimiento, ideas y gustos. Ahora, para todos ustedes, por el culo me voy a dar. Cosa que para la época no era tan sencillo. En resumen, ser rockero en México implicaba un alto nivel de privilegio y aún en esas esferas era complicado que las familias aceptaran que sus hijos fueran rockeros. Por ejemplo, el hijo de Díaz Ordaz. Él quería ser rockero, pero su papá, que tenía un palo metido en el ano, no lo dejó. Oye, y más, no sé si vas a hablar del hijo de Díaz Ordaz, pero si no, dato crononáutico. ¿Qué es de ese güey? Si no se murió de sobredosis de drogas. No iba a decirlo, pero se murió de sobredosis. Se sospecha que se murió de sobredosis. Dicen que se murió de cáncer, pero se dice que se murió de sobredosis. Voy a hacer un crononugget. Prometo tenerles un crononugget sobre el hijo de Díaz Ordaz. Pero sí voy a hablar de Díaz Ordaz mucho, así que les pido disculpas si tienen pesadillas con él. Así, los primeros acercamientos del rock en México vinieron por dos caminos. De un lado, estos privilegiados que podían regar en distintos espacios la música y que podían entregar y jalar música de todos lados, más lo que la televisión y los medios tradicionales importaban, que eran estas canciones que ya eran un éxito seguro y que ya todo el mundo conocía. Por el otro lado, y el punto nodal de este movimiento, es la frontera. Y el contacto directo que, sobre todo Tijuana, tenía con California. Ahí no solo estamos hablando de un contacto material, o sea que podían jalar discos, instrumentos y todo, sino también estamos hablando de un movimiento que posteriormente se conocería como rock chicano, porque fue el primer intento desde la frontera por aprender, entender y asumir el rock como algo propiamente mexicano, o como la mezcla entre lo mexicano y lo americano. Y van a ver por qué esto es importante. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque es muy fácil caer en la crítica barata, simplista, de que el rock mexicano es malo solo porque nadie le echa ganas o porque es facilón. Sí es parte del problema, pero también hay que tomar en cuenta que es una hierba mala que salió en un pavimento jodido en el norte del país y que, como toda hierba mala, tiene sus virtudes y sus defectos. El primer paso, tal como lo platica el señor González, que a su vez es músico y escritor, en su libro 60 años del rock volumen 1, es que el primer acercamiento que tuvimos al rock fue copiar las canciones que ya estaban probadas en Estados Unidos y en Reino Unido y traerlos o traducirlas al español. Aquí es donde el dinero jugó evidentemente el papel más importante, porque no solo se trataba de publicar canciones diferentes, se trataba de traer canciones que estuvieran probadas. Ninguna disquera en México, ninguna publicadora en México se iba a arriesgar a meterle dinero a una canción que no conocían y que además era de un ritmo que no estaba en México. Así, músicos, cantantes y bandas de la Ciudad de México, de Tijuana, de Guadalajara y otras ciudades comenzaron a tocar y cantar las mismas canciones de las grandes bandas de la época. Esto, por un lado, trajo algo interesante, que fue la estructura, la forma. Ya se conocía el tema, ya se conocían las cosas, pero sobre todo ya había una escena que se podría reconocer como rock mexicano. Sin embargo, no había evolución sonora, no había un tema en común, que sí había en otros países, que sí se empezaba a ver en otros países. Otro lado es que evidentemente esto era hueco. La música traducida era buena porque los músicos eran buenos, pero lo que estaba atrás, el mensaje, la idea, no era nada. Para los mexicanos, pon tu cabeza en mi hombro era
tan útil y tan referente como... A lo que voy es, imagínense 1950, 1960 en México, donde las oportunidades eran de este tamaño y que tus canciones de identificación fuera, ay, vamos al autocinema a ver una película. Eso no pasaba. México era una ciudad y un mundo diferente al que se estaba hablando. Entonces no había mensaje. A la gente le gustaba, sí, porque el ritmo era muy bueno y los grupos eran muy buenos reproduciendo el ritmo. Pero el fondo, lo que estaba atrás, no existe. Esto lo diferenció de los movimientos extranjeros que evidentemente tienen como base fundacional del rock la carencia, el problema los problemas de diferenciación social, los problemas de género, los problemas sexuales, etc. Si ustedes analizan la música inglesa de los 50s y de los 60s, la influencia de la lucha política del blues y del jazz estaba muy presente. O solo hablaban de drogas y de desmadre también, ¿no? Pero en México siempre se habló desde el privilegio. Esa es la realidad. Por eso las autoridades, aunque eran muy represivas, no tenían problemas con que existiera esta música, porque a diferencia de estos países, no representaba ni siquiera un cuestionamiento hacia su estructura ni la forma en la que veían el mundo. En el modelo americano, dichas canciones fueron parte de películas, programas de TV y del mito de la música rebelde. Esto se trajo directamente a México. Prácticamente se trajo el mismo modelo, y así como había un rebelde sin causa en Estados Unidos, hubo un rebelde sin causa en México. La diferencia es que el rebelde sin causa en Estados Unidos era un joven que luchaba contra la convención de ser joven en esa época, y en México era César Costa haciéndose pendejo, porque no hay otra manera de hablar de César Costa. Directores como Valedón, Bracho y hasta el mismo Buñuel se adentraron a hacer películas que coronaran el sentimiento bebé noruego de ser joven en aquella época. Juventud desenfrenada, los chiflados del rock and roll, música de siempre, al compás del rock and roll, fueron películas que ni siquiera incluyeron a rockeros de origen o que lo hacían en un rol secundario. Imagínense que hay películas donde sale Agustín Lara. Bueno, Agustín Lara era un rockstar, eso es un hecho, y lo vamos a ver eventualmente, pero no era rockero. Con los años y la popularización de los músicos y bandas en México, nombres como César Costa, Manolo Muñoz, Julissa y el maestro, Dios lo tenga en su gloria, Johnny Laboriel, comenzaron a acaparar los lugares. Pero aún ahí, con ese talento reunido, el mensaje seguía siendo hueco e inexistente. Como canción de Maná. Para darles una idea de qué nos referimos con privilegio, César Costa, que es uno de los emblemas de este movimiento, en realidad se apellida Roel y forma parte de una larga dinastía de abogados laboristas en México. ¿Qué? Estudió en el colegio alemán y en el CUM antes de estudiar Derecho y entrarle al rock. ¿Qué? O sea, vivía en la Condesa. Era extremadamente privilegiado. Es más, si ustedes escuchan a Salvador y el Unicornio, están escuchando a César Costa o al hijo de Jodorowsky, que me cae. Eso sí lo digo en voz baja. Están escuchando a César Costa, ¿ok? Nada más para ponerlos en el nivel. Laboriel igualmente fue hijo del compositor Juan José Laboriel y la actriz Francisca López, ambos de origen hondureño que llegaron a México y tuvieron una vida bastante desahogada. Tan desahogada que el hermano de Laboriel se fue a Estados Unidos y se volvió uno de los bajistas más cabrones de la historia del rock gringo. Dato curioso, el actual baterista de la banda de Paul McCartney, el gordito que toca la batería, es sobrino de Johnny Laboriel. Nada más para que se alineen con esa familia. Una familia muy talentosa, pero también privilegiada. Así que ya fuera porque siempre tuvieron música en su vida, o porque tenían contacto de primera mano, esos primeros rockeros mexicanos estaban ahí, pero probablemente no tenían mucha idea de por qué. Mientras esa corriente se desarrollaba en el mainstream, en el norte del país sucedió algo diferente. Hijos, nietos de migrantes que se habían quedado en la frontera enfrentaron una realidad completamente distinta. La complejidad en las condiciones de vida, el no tener claro su lugar en el mundo desde la nacionalidad, el lenguaje, el tipo de educación, cualquier otra cosa, nutrieron un movimiento que a la postre sí le dio un fondo y una estructura al rock nacional. Capítulo 2. Ya estuvo bueno de copias. Perdonen que hable como ruco de 1960, pero... Ya estuvo bueno de la momisa y la chaviza. Comenzar a componer sus propias canciones, desarrollar estilos e incluso mover la música no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. El proceso fue paulatino
pero el objetivo siempre fue el mismo: dejar de cantar canciones que no fueran propias. Componer y hablar de la realidad que los rodeaba se convirtió en algo necesario, pero seguía siendo copia de lo que sucedía en otras partes. La contracultura, de la que hablaremos en futuros crononautas, fue un movimiento que trajo consigo la música de protesta. Esta música de protesta en el primer mundo era o estaba enfocada en demostrar que ya no había un sueño americano o inglés o positivista o europeo en común. Había visiones del mundo, había visiones de vida, y lo que nos ofrecía el mundo en ese momento no cumplía con esos objetivos. Pero ¿qué pasa cuando nunca has tenido libertad? Cuando formas parte de una sociedad sumamente conservadora, donde ni siquiera el ideal básico de vida se había cuestionado. Es decir, imagínense que nosotros tenemos el sueño americano, como nos lo han pintado las películas durante muchas décadas, pero aquí en México ni siquiera teníamos un sueño mexicano. Lo que había era un estado de bienestar o un estado nutrido de beneficios que más o menos te ayudaban a entender qué era a lo que podías aspirar. O sea, no había un proyecto, lo que se hablaba era del desarrollo, de la prosperidad, del bienestar, pero no había una idea concreta. Entonces, así como teníamos satélite, las torres de satélite, que es este proyecto de copiar el sueño americano, también teníamos los barrios bajos en la Ciudad de México, Tepito, La Merced y otros lugares, ¿no? Entonces, imagínense ser joven en ese contexto, donde las reglas eran mucho más estrictas y además eran claramente diferenciadas. Si eras hombre, probablemente tendrías algunos privilegios. Por ejemplo, podrías salir y convivir con tus amigos, pero ni se te ocurra vestirte fuera de la norma, dejarte el pelo largo, hablar con groserías, elegir qué estudiar o con quién emparejarte. Las mujeres todavía era 3 veces peor, porque además de todo esto, se esperaba que tú te quedaras en casa, fueras ama de casa y que fueras un complemento del hombre, sin mucha opinión o derecho sobre tu propia vida. Es decir, estudiar una carrera, salir adelante, salir a trabajar solo si era extremadamente necesario. Entonces, mientras en Estados Unidos y en Inglaterra se cuestionaba el status quo, en México ni siquiera se entendía que era un status quo. Nosotros estábamos peleando constantemente con la idea central de qué era lo que significaba el desarrollo, con lo que significaba el bienestar. La desigualdad, la pobreza, la violencia y otros fenómenos muy presentes desde entonces eran opacados por un discurso absolutista desde el gobierno, que siempre hablaba de progreso, desarrollo y bienestar, pero nunca te decía cómo hacerlo o cómo lo iba a hacer. Así los jóvenes se enfrentaban a una realidad en donde, por un lado, tenían que combatir sus propias creencias sobre ellos mismos, las de sus familias, pero salir al mundo que aún así no tenía opciones, oportunidades para ellos. Para que se den una idea, el mismo Basquiat, del que hemos platicado en el capítulo 10, Basquiat tuvo la oportunidad de decidir no seguir el camino de sus padres e irse a Nueva York y buscar una vida. Eso no existía en México. No había forma. No tenías manera. Si no estabas en la Ciudad de México no ibas a sobrevivir. Punto. No había industria y no había muchas cosas que te permitirían tener una élite o un grupo artístico nutrido. Como lo hemos visto en México, los privilegiados eran los que podían tener esta capacidad. Hola, bienvenido a Latinoamérica. Welcome to Latin America. Es aquí donde las primeras expresiones del rock se agarraron, antes que cuestionar el mundo, de arreglar la casa. Así fue como bandas y músicos como Three Souls in My Mind, Javier Batis, Santana, Peace and Love, los Dog Dogs y otros empezaron a escribir sus propias canciones. Música en inglés, pero que buscaba distanciarse de los clásicos, pero con otro imaginario e ideas que tenían un fondo un poco más claro, aunque un tanto copiado de lo que sucedía en el exterior. Es muy chistoso, pero irónicamente estas bandas cantaban en inglés para distanciarse de las bandas que cantaban en español, que habían traducido las canciones en inglés desde Estados Unidos e Inglaterra. Irónicamente, quien se encargaría de definir y aclarar la perspectiva de estos jóvenes y darles un sentido común y de batalla sería el gobierno mexicano. Como sabemos, el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, el gobierno decide poner fin a las numerosas protestas estudiantil que se habían suscitado en el país. Por órdenes de Gustavo Díaz Ordaz y con la ejecución de Luis Echeverría, por favor ya muérete cabrón, ese día se ordenó disparar contra los estudiantes y demás manifestantes que estaban alrededor de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Durante las primeras horas después del evento se habló de muchos detenidos, pocos muertos y negociaciones
con el consejo de huelga, cosa que evidentemente nunca sucedió. Lo que sí pasó es que la cacería duró horas, aún mucho después de los eventos. No se sabe con certeza el número de desaparecidos, muertos y detenidos ese día y sobre todo, cuál fue el motivo o motivos detrás de tal acto. Hay quienes dicen que fue un recurso extremo por la cercanía de las Olimpiadas de 1968 y la obsesión de Díaz Ordaz por mostrar un México moderno y progresista. Otros dicen que fue parte de los esfuerzos desde la Casa Blanca para detener el avance de los comunistas y socialistas en América Latina. Porque se decía que estos jóvenes estaban infiltrados por Cuba y Rusia. Creencia de gente pendeja. La mera neta, mano. Con el tiempo, las familias y los sobrevivientes hablaron y ya no se trataba solo de un problema coyuntural, pero sobre todo evidenciaba que esa imagen que tan obsesionadamente había construido Díaz Ordaz era verdaderamente falsa. México estaba lejos de ser moderno y progresista y mucho menos era un país democrático. Esto unió el discurso de los artistas jóvenes que desde su trinchera intentaron denunciar, hablar y discutir lo que sucedía en México y la música fue uno de esos caminos. El problema, el rock ya estaba prohibido y hacerlo en sí mismo era una manifestación contra el gobierno. Esperemos que estén disfrutando este Crononautas 19. Les recordamos que pueden encontrarnos en Instagram como @loscrononautaspodcast, @en_clasemedieros, @ternero_junior, @ternera junior, @donadiereco, @deportes_sofá. Y pues ya saben, lo que viene en el intermedio clase mediero es una sorpresa mágica, mística musical que el buen productor un reciclado igual y no nos alcanzó el tiempo y entonces les vamos a meter unos videitos que ya habían salido, pero échenle mucho amor. Ahorita regresamos. Intermedio clase mediero. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Pikachu! Competir a ver quién llega más lejos tampoco es un deporte. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Otra cápsula deportes desde el sofá en su intermedio clase mediero de su cápsula o su episodio semanal de Crononautas de la Escuela Nacional de Clase Medieros. Muchas gracias por acompañarnos, vamos a entrarle. La cápsula de la semana pasada hicimos referencias a estas bonitas actividades que no serían deportes en realidad, pero sí unos bonitos concursos para echar con tus cuates tal vez. Tal vez no lo mencioné y una disculpa por ello. Todo lo que fue mencionado, todo lo que fue indicado, todo lo que fue enlistado, en su momento fue transmitido por ESPN y por eso entró en esta bonita categoría. Continuemos entonces revisando estos deportes que a la gente les encanta llamarlos como tal, pero que debemos entender o reconocer, a mi gusto y a mi opinión, que no tendrían que entrar en dicha categoría. Digamos, si son una competencia, los anteriores pueden ser concursos, esto puede ser una competencia si se necesita cierta preparación física, en especial en unas cuantas de las que mencionaremos, pero pues no, deporte no lo creo. Empecemos con el golf. Tan poca actividad física requiere de repente, que es el deporte por excelencia que uno elige cuando ya se va a retirar, ¿no? Acorde a series y películas de acaudalados y adinerados. Vaya, tan poca actividad física se requiere que era el deporte favorito del señor Trump. Por ahí podemos ir entendiendo algunas cosas. A la mayor distancia que te mueves, en realidad lo haces con un carrito de golf, entonces ni siquiera es caminando, o entonces no haces ningún otro tipo de esfuerzo físico, ¿no? ¿Por qué deberíamos considerarlo deporte? Tanta gente lo ve, no sé cómo, pero bueno. Sí es una actividad física, es una competencia, pero no es un deporte, no mames. Esgrima. Competencia, disciplina olímpica. ¿Desde cuándo debemos considerar un tipo de violencia del siglo XV como deporte? Estoy a favor de las peleas recreacionales, así como otros deportes de contacto que sí tenemos varios, pero ver a dos personas andar bricoteando tratando de picarse con una espada falsa y vestidos de apicultores, pues básicamente no cuenta, ¿no? Tal vez son quienes quisieran estar al lado si encuentran algún problema, ya saben que podrían saber manejar la espada, pero tratar de sentirse como uno de los tres mosqueteros y lo pongan a la misma categoría que Michael Phelps o Usain Bolt, pues la neta no. Navegación o marina deportiva. Es un fucking barquito.
Sí, debes saber navegar y sí, debes tener habilidad para hacerlo, hasta ahí. No es que de vez en vez tengas tú que bajar a nadar y empujar el barco y depende de tus habilidades como nadador y la fuerza de tus piernas para impulsarte. No, es un fucking barco. Vamos aquí a un punto. Opinión controversial. Fórmula 1, NASCAR o cualquier disciplina de motorsport. Yo sé que en varios van a saltar al respecto, van a saltar muchos por esto. Pero seamos sinceros, realmente de quién se depende de estas disciplinas, pues de los carros, de las máquinas. En verdad existen argumentos que podrían tomarse de ambos lados. Podemos decir que incluso el hecho de llamarlo deporte depende de uno. Pero aquí están mis argumentos por los que no tendríamos que estar considerándolo. Controlar una máquina para ganar no se alinea definitivamente con la definición de deporte. Pues parte de la definición de deporte incluyen las características de los participantes en la línea de que es fuerza física, resistencia, agilidad y demás. Y pues razonablemente y entendiendo de manera real, pues estas definiciones no caben en lo que es el auto y lo que se basa la disciplina. En realidad, saber controlar dicha máquina no te hace un atleta extraordinario, ni mucho menos porque sí. Estar en la cima de tu condición física tampoco es tan necesario o súper requerido para esto. Sí, se dice que por carrera puedes bajar hasta 9 libras. Ok. Y sí, yo sé que algunos de los argumentos de los fans de la Fórmula 1 u otro tipo de actividades es que el ritmo cardíaco de los conductores llega hasta 190 latidos por minuto. Y ok, sí, pero pues si también te lanzas de un bungee, yo supongo que debes estar en algo similar. Y pues el bungee tampoco es como que sea un deporte, ¿no? Muchas veces si tu escudería tiene el mejor carro del mundo, lo que depende para que puedas ganar, y pues ya la armaste. Es muy evidente que para que alguna vez ya hayan visto esto, muchas veces dependen del auto y no de las habilidades tal vez del conductor. Yo entiendo, no todo depende solo del piloto aparte, sino es un equipo detrás de absolutamente todo, excepto manejar. Entonces, Fórmula 1, NASCAR, la Fórmula E, las carreras como Le Mans, los rallies, las carreras de camiones escolares, las lavadoras que les ponen ruedas, los carros que arman en casa, todo entra igual, todo entra en parejo. Es una disciplina, es una competencia, se requiere habilidades, no es un deporte. Y por último, me pega en el Cora, y es algo de lo que más defiendo. Lo amo con todo mi corazón, pero voy a ser sincero. El curling. Seamos sinceros, simplemente se trata de barrer hielo para lanzar una bala y que llegue a un círculo. Se requiere habilidad, pues que sepas barrer y que sepas andar por el hielo en un pie. Y yo creo que pues, es más que nada básicamente eso, ¿no? Lo entiendo, lo defenderé a muerte siempre, pero entiendo que pues es algo muy, muy básico. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden mandarnos sus comentarios y sugerencias a @deportes_sofá en Twitter e Instagram. Esto fue su cápsula de Deportes desde el Sofá, en su episodio semanal de Crononautas de la Escuela Nacional de Clase Medieros. Yo soy Rich. Ahí se ven. Este es un Crono Nugget, una presentación especial de la Escuela Nacional de Clase Medieros. Cuando Kim Jong-il fue más grande que Kubrick. En los 50s y 60s, Shin Sang y Choi Yun eran uno de los directores y actrices más importantes de Corea del Sur. Con películas como Hasta el último día y Una flor en el infierno, se hicieron de un nombre en la incipiente, pero relevante industria del cine coreano. Incluso, pudieron fundar la casa productora Shin Films, encargada de diversas películas que tuvieron éxito en la región. Sin embargo, con el tiempo, el mismo gobierno surcoreano, quien era el que les brindaba dinero, decidió dejar de invertir en las películas y la empresa tuvo que cerrar. Igualmente, Shin engañó a Choi y terminó por pedirle el divorcio. Pero la pareja, para su suerte, estaría lejos de separarse. En 1978, Choi es invitada a Hong Kong para hablar de un posible proyecto cinematográfico. Su carrera llevaba un rato estancada y decidió que no perdía nada con saber de qué se trataba. Durante su estancia conoció a un empresario de nombre Wang Dong-il,
que le contó sobre el proyecto y la citó al otro día para que fuera con su esposa e hija a conocer la ciudad, y terminará de convencerse de que esta era una muy buena oportunidad. Choi tenía sus reservas, pero accedió, y cuando menos lo esperaba, ya estaba sedada en un buque de carga camino a Pyongyang. Al llegar, conocería al mismo Kim Jong-il, que en ese entonces trabajaba como ministro de propaganda para el gobierno de su padre. Il era extremadamente aficionado al cine europeo y americano, y se dice, aunque no se ha podido comprobar, que tenía una biblioteca de títulos de más de 15.000 o 30.000 películas. De ellas, el futuro líder aprendió que el cine era el método más eficiente para entregar mensajes, cosa que hasta ese entonces había logrado de forma bastante mediocre con sus propios recursos. Al poco tiempo, Shin comenzaría a sospechar que algo estaba mal y viajó a Hong Kong para buscar a su ex socia y ex esposa. De cómo supo el gobierno de Kim Jong-il que iría se sabe poco, pero igual que su esposa terminaría en un buque hacia la capital norcoreana. Resultó que todo era un plan. Ante el fracaso de sus piezas, el ministro se obsesionó con la ética laboral de los artistas capitalistas y decidió llevarla a un nuevo nivel. Mientras Choi fue consentida y tratada como una estrella, Shin fue torturado y encarcelado. 3 años después se encontraron en un baile organizado por Il, y fue ahí que se dieron cuenta de que estaban en la misma situación. Durante los años que siguieron, tanto Choi como Shin declararon que habían decidido unirse al régimen y que lo hacían bajo su propio deseo. Incluso se volvieron a casar. Produjeron películas que los llevaron a ganar cierto reconocimiento, pero sobre todo cumplieron con el objetivo del ministro: mostrar el poder de Corea del Norte y lo nocivo del capitalismo y la influencia japonesa en su cultura. Esta necesidad y egomanía de Kim Jong-il fue su error. En 1986, al querer mostrar al mundo la calidad de sus películas, permitió que el matrimonio asistiera al Festival de Berlín y que buscara apoyo económico en Austria para su siguiente proyecto. Ya en Viena, la pareja logró escapar de sus guardaespaldas y después de una persecución lograron llegar a la embajada norteamericana, lugar donde pidieron asilo. La pareja no volvió a Corea del Sur ni a Corea del Norte hasta finales del siglo XX, donde murieron con un perfil muy bajo. Kim Jong-il nunca perdonó este acto y se buscó venganza por múltiples medios sin mucho éxito. También se dice que este secuestro fue parte de un programa mucho más grande, impulsado por el líder y su padre para entender y aprender Occidente, lo cual significa que otros muchos secuestros pudieron suceder y no tuvieron tanta suerte como la pareja. Yo soy Don Nadie, síganos en todas nuestras redes sociales y si nos quieren apoyar, aquí están nuestras opciones. Les mandamos un fuerte abrazo. Buena semana. Aquí siempre se inunda en mi barrio y puta harta rana, feo se escucha. Puta, qué rana de mierda, carajo, me cago. Doña Gaby. Señora, ¿gusta modelar para su viejo? Doña Gaby, para tu madre. Mira qué changote aquí también se dibuja. Mira tu chiquito. ¿Cuál chiquito? Está bien grandote. Fin del intermedio. Capítulo 3. Avándaro y la revolución contenida. Díaz Ordaz diría en 1968: Estoy muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Es lo único que voy a decir. Imagínense escuchar esto en el discurso de salida de Díaz Ordaz y decir: no has entendido nada, ¿no? Te valió. O eres muy consciente, eres un cínico, hijo de el huevo, te valió madres. Perdón, ahora sí, te valió
¡Verga! Y si no fue suficiente esto, el 10 de junio de 1971, en el casco de Santo Tomás, se volvería a presentar un caso similar. Estudiantes, en apoyo a la huelga de la Universidad Autónoma de Nuevo León, saldrían a reclamar condiciones de democracia y participación activa para los jóvenes. Para este entonces, un grupo llamado Los Halcones, y que se sospecha ya se había estado involucrando en otros tipos de violencia, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales en México, le entraron al juego. El resultado, se estiman entre cerca de 100 y 120 muertos, jóvenes de las universidades públicas del país que reclamaban un giro hacia la democracia. No bastó cancelar conciertos, lugares de reunión, detenciones arbitrarias por cómo ibas vestido o por cómo te veías, y persecuciones y espionaje a todo aquel que pareciera contrario al gobierno. También se dieron muestras para que nadie se atreviera a ponerse al pedo. Esto le dio un sentido al rock mexicano que nunca había tenido. Ya no eran jóvenes privilegiados cantando sobre un coche negro, eran jóvenes de todas partes del país, encabronados porque no podían salir a decir nada, porque no podían quejarse de nada, porque no eran nada. Así que ustedes, jóvenes, jovencitas, que tienen todos los medios para quejarse, hagan uso útil de esa queja. No estén diciendo mamadas. O sí, pero digan que son mamadas como las digo yo. Aquí sí se encontró de todo. Desde aquellos músicos que venían de contextos de clase media como Alejandro Lora, así como otros como Tinta Blanca o Bandido que venían de muchas partes. Sí, señores, Alejandro Lora también fue privilegio. En este contexto es que surge el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. Y aquí vamos por partes. Hacer conciertos en el entonces Distrito Federal no era ilegal, pero la capacidad de obtener los permisos que se requerían eran imposibles de lograr. Además, el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, el Kaiser negro Ernesto Uruchurtu, no solo no quería que sucedieran, sino estaba enfocado en hacer desaparecer todo lo que tuviera que ver con el rock mexicano. Así, surgió la idea de hacer una pequeña reunión con un par de bandas en lo que entonces era una competencia de carros. La competencia originalmente se había suspendido por varios accidentes que se habían suscitado con los conductores desde 1969. En aquellos años, los hermanos López Negrete se aliaron con Justino Compeán para organizar el resurgimiento del circuito de Avándaro. Si no conocen a Justino Compeán, analicen los últimos 20 años de la Federación Mexicana de Fútbol para darse cuenta del nivel de corrupción del que estamos hablando. Evidentemente, sabían que las carreras no eran necesariamente el gancho o el atractivo absoluto que requerían para que fuera un éxito. Así que pensaron acercarse en Luis de Llano, productor de televisión, que en ese entonces era productor de una cápsula que se llamaba La Onda de Woodstock, que salía en el programa de Jacobo Zabludovsky en Telesistema Mexicanos, ¿no? Y que en realidad se basaba en traer muestras de música rock de todo el mundo. Como pueden ver, el primer interés otra vez era el dinero. Y entonces, mientras hubiera dinero, todo estaba tranquilo. El problema fue el efecto bola de nieve. Mientras los organizadores pensaban en traer a Javier Batis y la Revolución de Emiliano Zapata, que eran dos bandas que estaban haciendo mucho ruido en el país, otras bandas se acercaron a los organizadores y lo que originalmente iba a ser un pequeño concierto terminó por convertirse en lo que ahora es el Woodstock mexicano. Para que se den una idea, había bandas que definitivamente decidían no participar o que decidieron no participar porque tenían un pequeñito lugar de privilegio donde decían mejor no le muevas, no vaya a ser que hagas enojar, y había otras bandas que les dijeron cabrón, invítame, yo le entro, yo llevo esto, yo pongo esto, etc. Hay una historia bien interesante que se dice que cuando el festival ya agarró la popularidad y el ruido publicitario que necesitaba, los organizadores conectaron con Carlos Santana, que ya había tocado en Woodstock y que ya era un músico consolidado en Estados Unidos, y él iba a hacer una aparición sorpresa. Pero aparentemente cuando llegó al festival y vio el desmadre que era, dijo ¡no, ni merga! Entonces nunca se presentó. Se dice que se iba a presentar, pero nunca se presentó. El problema es que originalmente se pensaron que iban a ser 7,500 personas en un espacio abierto, donde además iba a haber la carrera. Y el problema es que se empezó a correr la voz, y de 2 bandas se empezaron a planear 18 bandas. Para el jueves 9 de septiembre, 2 días antes del festival, miles de personas ya habían llegado a acampar a Avándaro
con el fin de escuchar a estas bandas. Y no había nadie para recibir los boletos, ni siquiera habían pensado en qué iban a hacer. O si llegaron con boletos, pues era uno y llegaron 15 camionetas con esa persona, ¿no? De un promedio de 300 policías, el Estado de México tuvo que mandar a cerca de 700 efectivos para contener el flujo de la gente y sobre todo mantener el orden. Para septiembre 11, tanto los organizadores como las autoridades que decidieron participar estaban completamente sobrepasadas y el mito del caos se comenzaba a esparcir en todos lados. Que este es otro punto nodal. Hacia adentro, la percepción de la gente que asistió al festival es que si bien fue un evento caótico, que hubo mucho desmadre y que hubo muchas cosas, en realidad no hubo nunca hubo agresiones ni mucho menos. Pero lo que se sacaba de información y se llevaba a los medios de comunicación de la época era que eso era un desmadre, que nadie sabía qué estaba pasando y que había violaciones, golpes, muertos, etc. La realidad es que todo este miedo y toda esta preocupación era falsa. Nunca pasó. A pesar de que se canceló la carrera porque la cantidad de gente hacía muy peligroso que los coches corrieran, el concierto se llevó a cabo y las bandas tocaron a pesar de la lluvia, los cortes de luz, las fallas de sonido y la constante interrupción de las autoridades vía un helicóptero que pasaba por encima del festival y bloqueaba la señal de radio que intentaba transmitir el concierto hacia otras partes del país. Aunque el festival sí se grabó, la transmisión por Telesistema Mexicano se cayó a las 2 horas. Lo único que quedó fue la transmisión de Radio Juventud, que poco podía describir lo que estaba pasando. Al final, la gente regresó a sus casas con una sorpresa. Para todos los que habían asistido, lo que había sucedido, como les dije, era una fiesta, una bacanal, estuvo padre, etc. Para los que se quedaron en su casa y escucharon las noticias, era la peor orgía de la historia. Ahí el diablo había salido y había cantado con Alex Lora, etcétera, etcétera. Músicos, asistentes y organizadores comenzaron a recibir fuertes críticas y a ser clasificados como revoltosos y comunistas. Muchos de ellos perdieron su trabajo. Otros tuvieron que salir del país perseguidos. Y la posibilidad de hacer un concierto como algo realmente posible, ya se veía muy lejano. Capítulo 4. Nacimiento del rock and roll mexicano. Ante los despidos y el desprestigio del festival, figuras políticas de aquel entonces como Carlos Hank González, que era el gobernador del Estado de México, el mismo Echeverría, por favor ya muérete, y Uruchurtu dejaron que el mito del caos creciera. ¿Por qué? Porque lo que sí se sabe es que en varios momentos del mismo, la declaratoria era sencilla: nosotros tenemos el poder. Dicha frase, empuñada en una canción de Tinta Blanca, hacía pensar que los jóvenes querían levantarse. Pero señores, Tinta Blanca también tenía una canción que se llamaba Marihuana. Yo quiero fumar otra. Por un lado se quieren levantar, pero por el otro quieren pervertir a la juventud, porque esto y el otro, ¿no? Ver a tanta gente de acuerdo, en convivencia, y sobre todo persiguiendo un ideal en común, espantó a las élites políticas de aquel entonces, porque, además de las manifestaciones, estas muestras políticas ponían en duda el poder absoluto que el PRI había construido durante las décadas anteriores. Los jóvenes habían logrado demostrar que podían organizarse, que eran capaces de dialogar, pero sobre todo que tenían la esperanza de un país democrático, cosa que nadie en el poder creía o quería que pasara. Y por si fuera poco, y aquí hay una teorías de la conspiración. Se dice que hay una fuerte intervención de la CIA que en sus agentes Luis Echeverría, ya muérete por favor, López Portillo y el mismo Gustavo Díaz Ordaz comandaba los esfuerzos por evitar que su vecino del sur se volviera socialista. No sabemos a ciencia cierta si eso es, lo que sí sabemos es que eran agentes de la CIA. Eso está comprobado. Están en la nómina de la CIA. La CIA les pagaba sueldo. La onda... ¡No estás en onda! Como se le llamaba el movimiento contracultural de aquella época y del que hablaremos con mayor profundidad en otros episodios, fue perseguida y se buscó por todos los medios que no tuviera maneras de comunicarse, hacer redes y sobre todo crecer. Para nada, maestro. Nosotros vamos a rockear por siempre. Forever, forever. Forever, forever.
Aunque algunos grupos autogestivos surgieron, la realidad es que la influencia del gobierno para no firmar o terminar a las bandas que entonces sí tenían contrato en las disqueras o en las televisoras, y sobre todo no promover la música ni en la televisión ni en la radio, generó que todo se volviera una cosa underground, ¿no? Entonces, la cosa aquí es que el problema de eso es que al no ser algo que pudiera comunicarse en todos lados, literalmente estancó la música mexicana durante décadas, por lo menos una década y media, digamos, 15 años. De las bandas que se presentaron en aquel festival, La Fachada de Piedra, Los Dog Dogs, El Epílogo, La División del Norte, Tequila, Peace and Love, El Ritual, Bandido, Los Jackie, El Amor y Three Souls in My Mind, pocos pudieron tener una carrera posterior. O como en el caso del Tri, tuvieron que vivir muchos años en la sombra, esperando a que pudieran tener una verdadera oportunidad. Probablemente ustedes no saben esto o no se acuerdan, pero el Tri tenía prohibido aparecer en las televisoras hasta finales de los 90. Empezó a aparecer cuando TV Azteca le empezó a dar bola. Ahora ya aparece en todo y da opiniones de todo, pero en ese momento no lo sé. De hecho, de ahí viene esa gran frase de: mamá, pon la grabadora porque está saliendo el Tri ahorita. Porque el mismo Alex Lora se burlaba de que no iba a volver a pasar. Entonces era: pon la grabadora, mamá, ¿no? Entonces era porque creía que no iba a volver a pasar. Y no le pasó durante muchos años. De Three Souls in My Mind, Alex Lora sale y creo que se llamaba Carlos Vogel, que era o el bajista o el baterista. Se queda con el nombre. De todos modos, la banda ya los conocía como el Tri, nadie les decía el Three Souls. Imagínense en un concierto en el Plan Seccional en la Ciudad de México, nadie les decía Three Souls in My Mind. Era el Tri. Y él decidió quedarse con el nombre del Tri y Three Souls in My Mind desapareció. De hecho, el primer disco del Tri se llama simplemente El Tri. Era ese güey con una serie de músicos que fue juntando y su domador. Que uno ya no puede imaginar a Alex Lora sin Chela Lora. Algunos otros se fueron a Estados Unidos y ahí hicieron carrera musical. Otros se dedicaron a hacer música para los cantantes de la época. De hecho, José José se hizo de una banda de rock que le ayudó a grabar sus primeras canciones. De hecho, José José era productor de muchas bandas de rock. José José era un gran músico, tocaba el contrabajo, además de cantar como los mismísimos Ángeles. Y también, pues era un rockstar, le encantaba rayar las mesas. Otros simplemente se dedicaron a hacer otras cosas. Hay unos que tienen puestos en el Chopo, o sus hijos ya tienen puestos en el Chopo. Si no conocen el tianguis multicultural del Chopo, no vayan ahorita porque estamos en pandemia, pero vayan. Pero la semilla ya estaba plantada. O sea, lo que sucedió en Avándaro y lo que posteriormente sería la represión que vivirían los músicos fue algo que se quedó ahí. El poder hacer música y salir a la calle a tocarla nunca dejó de ser un objetivo para los jóvenes. La idea de tener una escena propia ya se había plantado en el imaginario y muchos mexicanos, que si bien no pudieron disfrutar de esta explosión, sí mantuvieron, cuidaron y construyeron un circuito subterráneo que no habría funcionado de no ser por el público. Y aquí hay que también incluir a todo ese movimiento de blues y rock de la disquera Denver que se pegó al Tri, como el Aragán y compañía, Tex-Tex, Juan Hernández y Charlie Montana, ¿no? Que son estos grupos que vienen después, pero que mantienen el circuito del rock y sobre todo lo mantienen en niveles económicos y sociales populares bajos, ¿no? Es música que se escuchaba en el bar. Así como la banda, así como el reggaetón, también estuvo el rock urbano, le llamaban, ¿no? Que es en realidad blues. Así que, si se quiere pensar en esta etapa de la música rock, hay que hacerlo desde dos perspectivas, para ir cerrando. Por un lado, el dinero sí fue su primer impulso. El privilegio le ayudó a construir su propio fondo poco a poco. Ese fondo, al final, ayudó a construir lo que ahora conocemos como el rock mexicano y sobre todo dejó la gran pregunta que vamos a evaluar eventualmente en esta serie de programas. ¿Qué es el rock mexicano? Esa pregunta o ese cuestionamiento no se resolvió en los 70s, pero se terminaría de resolver en los finales de los 80 y principios de los 90. Por el otro lado, el aplastamiento, desaparición y desarticulación de este y otros movimientos de la época no habría sido posible sin el apoyo de la sociedad mexicana. Claro. Que en aquel entonces, como ahora, vivía en conceptos como el amor a México, la renovación moral, el desarrollo y las buenas costumbres. ¿A qué me refiero? El rock hubiera sobrevivido si hubiera tenido el apoyo de la sociedad,
pero solo tenía el apoyo de los jóvenes, que eran tachados de drogadictos, idiotas o ignorantes. La mayoría de los 70s e inicios de los 80 pueden considerarse como épocas de obscurantismo, pero eso se los voy a dejar ahí para platicarlo en el Rock Ajolote parte 2, que no sé cuándo va a suceder, pero va a suceder. ¡Ya! Vámonos de aquí, vámonos. ¡Sorpresa! Capítulo 5. No, God! No, God, please, no! ¡No! 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 Si no lo conoces, no mames. Como este es mi capítulo de regalo, les quiero dejar un capítulo 5, que es una especie de revalorización de algunas bandas y cantantes mexicanos que pueden o no haber escuchado, pero que es importante que lo hagan, si les importa el rock nacional. Si no les importa, no lo hagan, no pierdan su tiempo. Ok, boomer. Hoy les voy a contar la historia breve de mi banda favorita mexicana de todos los tiempos, Zurdok. ¡Oh! Antes de Chetes y del pop mainstream, Zurdok fue una banda que rompió con muchos esquemas musicales de la época, tanto que grupos como Zoé, Los Daniels y Porter no habrían tenido el éxito que tuvieron de no ser por lo que Mauricio, Catsup, Fletch, David y Fernando abrieron desde Monterrey. Y fíjense el esfuerzo que estoy haciendo de no insultar Monterrey. Así de contradictorio soy. Vamos un poquito para atrás. Zurdok Movimento nace en Monterrey, Nuevo León a mediados de los años 90. Como muchas bandas de la época, comenzó como un plan de compañeros de escuela, en donde uno invita al otro, al tercero, y se empieza a formar este grupo. Se hizo de un nombre en Monterrey y Tijuana a partir de su relación con otros grupos también bastante importantes de la época, como el difunto Plastilina Mosh, Niña, Control Machete, Flor de Lingo. En aquel entonces, Zurdok Movimento era un grupo de hardcore y una especie de nu metal copiado de Rage Against the Machine. ¡Ay, ajá! Se hicieron, o sea, con obvias diferencias. Rage Against the Machine está acá y Zurdok está por abajo. Nada más para dejarlo claro. Se hicieron de un nombre en la escena y decidieron participar en lo que se conocía como la Batalla de las Bandas, que se organizaba en un legendario lugar que está a 2 cuadras de donde estaba originalmente, a 2 cuadras de donde estamos grabando, que se llamaba Rocotitlán. Eso los llevaría a firmar. Ganaron el concurso, fueron la primera banda que no era de la Ciudad de México o de Guadalajara que ganó el concurso, y además los llevó a firmar su primer y único contrato discográfico con Polydor, que era una filial de Universal Records. Polydor en aquella época, en respuesta a Culebra Records, que era una disquera independiente que había empezado a gestionar bandas en México, decidió fundar lo que se conocía como Discos Manicomio, que era un intento por darle también un espacio y un lugar a estas bandas. Lo que era en realidad, querían ganar dinero. Universal se había cansado de vender discos de cantantes pop y quería vender discos de cantantes de rock. Acuérdense que en aquella época vender discos era importante, ahora a nadie le importa. Su primer disco, Antena, es una mezcla de este hardcore y del rock más orientado al Britpop que harían después. Jason Roberts, que había trabajado con Cypress Hill y que había llegado al movimiento o a la avanzada regia vía Control Machete, fue quien produjo este primer disco. Sin mucho éxito, cosa que en realidad nunca tuvieron, la gente los comenzó a reconocer por una canción de broma que, además, no era del gusto de todos los miembros. El gallito inglés. Que además es un albur de este tamaño. En esa época, es en esta época que el enfoque de la banda empieza a cambiar. En un inicio, los adultos responsables de la banda eran David Izquierdo, fan de toda la vida del punk y del hardcore, y Fernando Martínez, que también era fan del metal y del punk. El resto de la banda participó, pero en realidad no tenían mucha voz y decisión hacia lo que se estaba haciendo. Pero para Hombre Sintetizador, su segundo disco, los 2 miembros más jóvenes de la banda, que eran Chetes y Mauricio, tenían una visión completamente diferente, y comenzaron a componer un disco que tuviera, además de una coherencia interna o contara una historia, que sonara integral, que no fuera este pastiche que era Antena de diferentes canciones puestas una tras la otra. Lo que más les importaba era dar un paso adelante y hacer un disco que fuera diferente a lo que se estaba haciendo, pero sobre todo que se pareciera mucho a lo que ellos estaban escuchando. Como siempre, el rock mexicano tratando de copiar. Esto generó el primer rompimiento de la banda.
La salida de Fernando Martínez, que era el vocalista principal y autor de algunas de sus primeras canciones, generó que él grabara el disco, pero ya no participara en la promoción del mismo. Con esto, Chete se convirtió en el vocalista muy a su pesar y en el frontman de la banda. Chetes no canta ahorita, pero en esa época cantaba peor todavía de lo que cantaba. Y ya tenían conciertos, ya tenían vives latinos, ya tenían cosas pactadas y él tenía que salir a cantar canciones que estaban grabadas por una persona que sí sabía cantar. Y no quería, pero tampoco querían meter a otro vocalista. Entonces fue como, bueno, pues te toca, cabrón, aviéntate y aprende a cantar. Como fan de Zurdok les puedo decir que no aprendió a cantar creo que hasta el final del último disco, ¿ok? Entonces ir a ver a Zurdok era muy chistoso porque oías gallos, oías berridos, pero las canciones eran chingonas. Los primeros meses fueron muy complicados. A diferencia de bandas de aquella época como La Gusana Ciega o Genitalica, Zurdok, como ahora se llamaba, simplemente Zurdok, no llamaban mucho la atención. Era esa época donde Genitalica estaba hasta arriba y La Gusana Ciega empezaba a tener mucho éxito con Tornasol. Entonces nadie los pelaba, ¿no? Sin embargo, lograron que Hombre Sintetizador, su segundo disco, tuviera 5 sencillos y varios videos. Tuvieron una gira bastante larga de varios años con algunas canciones exitosas. Escuchen Si me advertí, ¿no? Es de esa época, o Cuántos pasos. Algunos analistas sugieren que la música era demasiado pretenciosa para la época. Otros que simplemente no comunicaba o no conectaba con el público mexicano. De hecho, hay una entrevista con el que entonces era el gerente de Órbita o de Reactor, que es el guitarrista de Moderato, ¿cómo se llama? El gordo. Decía que hacer los discos de Zurdok era muy complicado porque eran muy caros, requerían mucho tiempo y no ganaban nada. Entonces la disquera era como, cabrón, ¿por qué tienes a estos bastardos haciendo eso? No venden nada, no están generando nada y además pues no están pegando. Pero además, imagínense, en ese disco, en El Hombre Sintetizador, hay un track de cerca de 15 minutos de puro ruido. Ok. No es una canción, o sea, es una canción, pero es una canción de puro ruido. Entonces, en realidad el público mexicano, 1, no estaba listo y 2, no era tan pretencioso, ¿no? Y ellos estaban queriendo llevar hacia allá la música, ¿no? Fue así que se adentraron a hacer su tercer disco un poco para completar el contrato que ya habían tenido con Universal, pero sobre todo para dar ese último salto a ver si podían hacer música más accesible. Ahí es donde pierden a su segundo miembro, Catsup, que en realidad era uno de los elementos fundamentales en la composición de canciones y sobre todo en la instrumentalización de las mismas. Con mayor madurez, pero con esta salida, sacaron un disco que era mucho más melódico, mucho más orientado al Britpop y al rock que se estaba popularizando en esa época, pero con su toque. Aún así, les fue igual de mal. Y aquí hay mucha discusión, ¿no? Lo que decía unos era que era un disco difícil de procesar, pero que también era caro. Y también hay un elemento histórico importante. Es en esa época que surge el MP3 o que el MP3 empieza a popularizar y las disqueras le metieron más presión a los proyectos para que vendieran más discos y le quitaban o le retiraban el apoyo a las bandas que no tenían contexto. Para que se den una idea, el disco de Zurdok tenía como fecha de salida un día y se tardó casi 6 meses en salir. Y a la hora de hacer la promoción, la disquera los abandonó. Dijo, ya se acabó tu contrato, ahí te ves. ¿Qué? Y la realidad es que ellos mismos también ya no estaban en el grupo, ya no se sentían cómodos en el grupo. A pesar de que tuvieron en esa época una gira que fue bastante exitosa que se llamaba Odisea, donde Jumbo los acompañaba y Zoé era el grupo abridor, llenaron el Salón 21, el Café Iguana y otros teatros que eran bastante importantes para la época. No se compara con llenar el Metropolitan o el Palacio de los Deportes ahora, pero en esa época era muy importante. Decidieron separarse tan pronto terminaron con la promoción del disco. Después de una reunión para el Vive Latino 2014 y un par de conciertos más, Zurdok sigue desaparecido. Nos prometieron un nuevo disco y nada más nos dieron 2 canciones. Así que pónganse a trabajar, cabrones. Yo estoy esperando. De los miembros, David Izquierdo participó con Fernando Martínez en una reunión fallida en 2006 que fue una cosa muy triste, pero al final decidió dedicarse al arte. Y de hecho pueden encontrar su obra artística en Instagram, y él fue el que hizo la portada de Hombre Sintetizador, que es una portada bastante bonita. Fletch no ha regresado en ninguna reunión y se dedica al diseño gráfico.
es el baterista, ¿no? Ahora bien, ¿por qué decimos que Zurdok es importante para el rock mexicano? Decimos, me suena manada. Bueno, ¿por qué decimos yo y mi esquizofrenia? Ya quisieras, perro. ¿Por qué digo que Zurdok es muy importante para el rock mexicano? Más allá de interpretaciones, pensemos en la influencia directa que han tenido en bandas como Zoé, División Minúscula, Technicolor Fabrics, a través tanto de Chetes como de Mauricio. Chetes, Gerardo Garza, además de tener una carrera como solista, ha producido y compuesto canciones para Ben Ibarra, Alex Sintek, Cecilia Toussaint, Zoé, Yum. También participó en el asqueroso proyecto de Mex Risey, que es un tributo al inmamable de Morrissey, pero bueno, tuvieron una gira bastante exitosa en Inglaterra, y en ese proyecto estaba Camilo Lara, estaba el ridículo de Jay de la Cueva y otros músicos. Mauricio es todavía más relevante, porque además de fundar The Vulture, que fue su grupo durante varios años, y con quien ha tenido varios discos, ha producido los éxitos tanto de San Pascualito Rey, División Minúscula, en San Pascualito Rey Valiente, División Minúscula El Defecto Perfecto, que es el disco más famoso de ellos, y actualmente produjo a Salvador el Unicornio. También trabajó con Control Machete, Eli Guerra, Café Tacuba, Titán, Disidente, Plastilina Mosh, Hello Seahorse y Quiero Club. Quiero Club, por cierto, es el proyecto de Katsu, el ex tecladista de Zurdok. Así que ya saben, clase medieres. Cada vez que piensan en estas bandas, grupos o canciones, recuerden que tienen un cacho poderoso de Zurdok adentro. Esperemos que les haya gustado este regalo que me di a mí, este Rock Ajolote 1. Recuerden que nos encuentran en Instagram como Los Crononautas Podcast, también en Patreon como en-clase medieros, en YouTube como Escuela Nacional de Clase Medieros, y en general, si quieren apoyarnos, ayudarnos, ya saben, o nos siguen, o nos donan, o con que compartan nuestro contenido es más que suficiente. Si ustedes tienen una comunidad de 200, 300 personas, compartan nuestro contenido, aunque tengan 30 personas, no importa, compártanlo si les gusta. Yo soy Don Nadie. Muchas gracias, productor, por aguantar 5 capítulos. Bumpy, bye, que están más jetones. Pasen buen lunes, los queremos. Crononautas.